Hermanos queridos, ¿tienen Ezequiel capítulo 18, 21 al 30 con ustedes? Arrancamos. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto, vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente, vuestros caminos no son rectos. Quiero que todos me acompañen a leer el versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Vamos a orar. Padre celestial, Dios bueno y grande, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por congregarnos acá, Señor, poner en nuestros corazones el venir a adorarte, a alabar tu nombre, poder tener este tiempo con los hermanos. Y ahora, Padre, queremos que tú prepares nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra conciencia. Muchas veces al momento de la predicación de tu palabra, esto es algo espiritual, siempre vienen distracciones. Siempre se nos va la mente a otro lugar y simplemente nos vamos, Señor Dios, de tu presencia. Nuestro cuerpo está, pero nuestra mente está volando. Queremos hoy que no pase así, sino que nos concentremos en tu palabra, que podamos retener lo que tú quieres, Señor, y que podamos ponerlo en práctica. Salva a aquel que todavía no te ha conocido, y que entienda, Señor Dios, tu buen deseo de salvarle. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, existen personas que han vivido una vida alejada de Dios, viviendo la famosa vida loca, viviendo desaciertos, viviendo desenfrenadamente, de una manera de verdad queriéndose llevar el mundo por delante. Y les pega mucho el dicho, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Yo tengo un testimonio de un joven, cuando yo estaba adolescente, vivía por el sector. Y era un muchacho que aunque trabajaba mucho y se esforzaba, tenía una vida desordenada. Y cuando pasaba por las garras del alcohol o de las drogas, se encolerizaba tanto que todo el tiempo empezaba una pelea. Y terminaba el sector cerrando sus puertas con miedo porque estaban las botellas volando, los machetes estaban afilados y las piedras estaban rompiendo todo en todo lugar. Entonces, de verdad era un hombre muy iracundo, un hombre impío. El hombre deseaba ya mudarse, se iba a mudar y el pueblo comenzó a respirar una paz y una tranquilidad. Y cuando se mudó, casi se hizo fiesta en todo el barrio. Por fin están las cosas tranquilas con este hombre. Ya se fue. Y después se hacían la pregunta, ¿qué será la vida de este muchacho? ¿Cómo le va a ir a él por donde quiera que vaya? ¿Cómo va a terminar su vida? Y todos pronosticaron a una
que iba a morir igual que los demás que vivían como él, que estaban en el sector. Todos terminaron muertos. Pasó un tiempo y el muchacho volvió al barrio nuevamente, volvió al sector. Pero para sorpresa de todos, vino totalmente transformado. Vino para sorpresa de todos, apartado de sus malos caminos, y fue alcanzado por el evangelio de Jesucristo, dejando su impiedad. Bendito sea Dios. La esperanza del impío, hermanos, está en Dios. Simple y llanamente. La esperanza del impío está única y exclusivamente en el único que lo puede perdonar, y es Dios. En esta mañana quiero hablar a través del mensaje: si te pierdes es porque quieres. Si te pierdes es porque quieres. Hermanos, hablando en este contexto, hablamos en el versículo 18, y el pasaje comienza con que había un refrán en Israel, y era que muchas veces los padres se comían las uvas agrias y a los hijos les daba la dentera, haciendo entender este refrán que muchas veces los padres cometían pecados y los hijos terminaban pagándolos. Y decía el Señor: así no va a ser. Ya ese refrán no se va a decir. Claro que no. El hijo y el padre son míos. Ahora, cada quien va a ser el responsable de lo que hace. Y dice: el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Y es interesante de que Dios manifiesta su justicia. Quiero decirle, mis amados hermanos, en primer lugar, es que Dios es un Dios justo. Dios es justo. Quiere decir que cuando Dios decreta castigo al malo, está bien hecho. Porque debe haber retribución, debe haber pago por aquel que hace el mal. La paga del pecado es muerte y debe ser pagada. Ahora, hay esperanza. Cuando vemos el versículo 21, nuestro primer pasaje de lo que acabamos de leer, dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hicieren según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Qué lindo es nuestro Dios. Si se apartare de todos sus pecados, dice la palabra de Dios. Esto es un sí condicional. Dice que hay una oportunidad. Las personas tienen la oportunidad de tomar una decisión de no terminar de manera fatal. La Biblia dice que, como dijimos, paga el pecado es muerte. Eso es un veredicto. Pero Dios nos da la opción de cambiar esa sentencia divina y eterna. Cuando la Biblia habla de la muerte, cuando Dios dice que el alma que pecare, esta morirá, está hablando de una muerte eterna, de una muerte para siempre, una muerte separada de Él por la eternidad. Fíjese bien, esta condición, si le hacemos la pregunta, si se apartara de algunos pecados, así que dice, no, unos cuantos pecados. Yo me voy a apartar de algunos pecados que a mí no me gustan, pero los que me gustan los voy a retener. ¿Es así que dice? No, la condición dice: si se apartare de todos sus pecados. O sea, esa es una actitud que debo de tener, de entender mi condición frente a Él, entendiendo su palabra, lo que está mal, lo que yo he venido haciendo que lo ofende a Él. Entonces yo debo de tomar la decisión de arrepentirme y tomar esta decisión en mi vida. La decisión de arrepentirse no está en Dios. La decisión de arrepentirse está en nosotros, que somos los pecadores. Somos nosotros que hemos hecho mal. Somos nosotros que nos hemos apartado en iniquidad delante de Dios. Hermanos, cuando Dios habla por su palabra, entendemos que hemos sido malvados. Y cuando pensamos de esta manera y nos arrepentimos, nuestra actitud frente al pecado cambia. Cambia considerablemente. La verdad que si te pierdes es porque quieres. En el versículo 22 dice: todas las transgresiones que cometió, ¿qué dice el Señor en el versículo 22? No le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Dios no se va a recordar
Cuando Dios perdona, perdona de verdad. Si tú te arrepientes de tu pecado, Dios te va a perdonar y no te va a estar recordando cada vez que hiciste algo, después que te perdonó, ¿te acuerdas lo que hiciste? ¿Cuánto nos enseña esto a nosotros? Si eso lo aplicamos a nuestras vidas, hermanos, cuando perdonemos, aprendamos a ser como Dios. No recordar lo que la persona te hizo. Si lo perdonaste, ¿por qué lo vuelves a traer otra vez a la conversación después de 5 años? Hay gente que todavía permanece en su corazón con el dolor y el quebranto de la falta que le hizo el otro. En esta parte voy a hablar de los matrimonios. Poquito nada más. Hermano, si cometió tu esposa una falta, como todos somos pecadores, fallamos, y te pide perdón y te dice perdóname y tú le perdonas, no le vuelvas a repetir el mismo pecado una y otra vez cada vez que te enfadas, porque estás diciendo con esto que verdaderamente no perdonaste. ¿Sabe usted que cuando se pide perdón por alguna falta, hay gente que le cuesta pedir perdón, pero cuando lo hace con mucho esfuerzo, con mucha sinceridad? Y cuando usted le recuerda tiempo después de que esa falta no ha sido realmente perdonada, duele. Duele. Qué bueno que Dios no es como nosotros. Hermana, si tu marido te pidió perdón por alguna falta que hizo delante de ti, no le sigas recordando la misma falta todas las semanas. Hay un dicho que dice, yo perdono pero no olvido. Acuérdate la que tú me hiciste, pero tú me perdonaste, mujer. Y a veces eso se lo lleva hacia la tumba. Ella se queda en el lecho de muerte al final y dice con el dedo señalador, se lo lleva hasta el final. Si no hay olvido del pecado, si Dios no recuerda, usted y yo cuando perdonamos debemos ser como Él, debemos aprender a no recordarlo. No mencione el pecado más, la falta perdonada no se recuerda, no se menciona. Eso es lo que hace Dios en medio de nosotros. Vamos a Isaías 43, 25. Dios lo repite varias veces. La manera de perdonar de Dios es reconfortante. La manera de perdonar de Dios nos dice que es un Dios bueno, misericordioso, un Dios que realmente no nos va a recordar otra vez lo que hicimos mal. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. A los que no tienen Biblia o no la encuentran o tienen dificultades, lo estamos tratando de ajustar en las pantallas. Dice, yo soy, ¿qué dice? El que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hermanos, el borrar el pecado y no acordarse de ellos es una manifestación de amor. Quiere decir que Dios te ama. Impío, impía, pecador y pecadora, Dios te ama. Y por amor a Él dice que no se va a acordar de los pecados que tú confieses, de los pecados que tú te apartas, de los pecados de los cuales tú te arrepentiste, que tú hiciste mal. Cuando yo hago algo y me arrepiento, tengo la garantía de que Dios no me vuelva a mencionar eso, porque los borra y los sepulta. No los vuelve a mencionar. Quizá yo lo vuelva a cometer otra vez, pero Él, cuando yo pido, perdóname Señor, Dios los borra. Si hay alguno aquí que piensa que por impío Dios no lo perdona, está totalmente equivocado. Y quizás tiene una carga de conciencia, y esa carga de conciencia de algo que tú piensas que fue muy malo que hiciste, y quizás sí lo fue. Hay perdón en Dios. Hay esperanza en Dios. Dios quiere perdonarte. Dios quiere que vengas a Él, que te acerques a Él. Es Dios que nos invita a esto. Es Dios que nos dice, venga y pónganse en cuentas conmigo. Vamos a Isaías 1:18. A nosotros los hombres, en sentido general, la humanidad nos cuesta perdonar. Tenemos un sentido de venganza muy grande.
y queremos hacer pagar a aquellos que nos lastimaron, que nos hirieron, que nos un momento dado nos pusieron el pie, aquellos que hablaron un día mal de mí, y tenemos en la mente el querer un día hacerle pagar a ellos lo que nos hicieron a nosotros y provocarle el mismo mal y el mismo daño. Eso no es de Dios. Mía es la venganza, yo dar el pago. Dios no es así, Dios no es vengativo. Así que si estás aquí en medio de nosotros y Dios de verdad está aquí invitándote, no te cohibas. Es Dios que te invita. Dice en el versículo 18 de Isaías 1, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Yo te pregunto, ¿quién es que está invitando a venir para perdonarnos? Es Dios. Es Dios que está diciendo, hey, yo sé que tú eres. Yo conozco tu entrada y tu salida, hasta tus pensamientos. Es más, cuando las palabras no estén en tu boca, ya yo sé lo que tú vas a decir. Yo te digo a ti, que te conozco, ven a mí y ponte a cuentas conmigo. Y no importa el pecado que has hecho, ven y ponte a cuentas conmigo. Hermanos, es Dios que quiere borrar nuestros pecados. Es Dios que quiere limpiarnos de toda maldad. Pero nosotros debemos acercarnos y atender a su llamado. Si dice venid, a veces no queremos venir. A veces no queremos venir porque queremos tener. Muchas veces hay gente que se complace en la depresión, ¿sabe usted? Y suena un poquito, wow, como que no. Sí, hay gente que a veces el estado de tristeza lo prolonga por algo que ha hecho. Dios nos invita a nosotros a venir a Él para ponernos a cuentas. Dado a conocer esto de lo que Dios quiere y nos llama a pedir a cuentas. Ahora vamos a responder la pregunta del versículo 23. O sea, es Dios que nos llama, es Dios que dice que nos borra el pecado, es Dios que nos dice, por amor a mi nombre, yo de verdad que te voy a perdonar para borrarte tus pecados y no me voy a acordar más de ellos. Vamos a responder la pregunta del versículo 23. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Vamos a responder, no. ¿Usted cree que Dios quiere la muerte del impío? No. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros predicamos, enseñamos. Porque a veces mostramos como que a Dios se complace en castigar y mandar a la gente al infierno. No, Dios no se complace en eso. Dios quiere salvar a la gente. Dios quiere que la gente se acerque por amor, para limpiarlo. Dios no quiere la muerte del impío porque Él sabe que la paga del pecado es muerte otra vez. Dios no quiere eso. En Isaías 55, 6 y 7, perdonen las cantidades de versículos. Hay una palabra al final de todas que me gusta mucho. Aquí la puse en negritas. Isaías 55, 6 y 7. Cuando vemos a Dios diciendo que de verdad que perdona a aquel que se aparte de sus pecados, al impío que busca su rostro. Él invita a que se arrepienta. Sin importar el pecado que ha tenido, Dios lo perdona. Hay una cosa que usted y yo tenemos que hacer. Isaías 55, 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y dice, llamadle en tanto que está cercano. Y dice, ¿qué le tenemos que hacer nosotros entonces? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice? Vuélvase a Jehová, conviértase, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. Nuestro Dios es amplio en perdonar. Y esta es la llamada de hoy. Si te pierdes es porque quieres, porque Dios te está llamando a buscarle, porque te quiere perdonar, porque te quiere salvar. Pero no importa que Dios te llame, que Dios te busque, que te mande siervos a predicarte la palabra de Dios, a señalar pecados en tu vida. Si te quedas sentado, ¿puedes ser salvado? No. Dios te está llamando para que tú des el paso. Aquí está el perdón, aquí está la invitación,
Las puertas están abiertas en este momento. Tengo la gracia de Jesús para ti. Ahora te toca a ti buscar a Dios. Dejar la impiedad. Dejar el mal camino. Porque de seguro, como dice la Escritura, el alma que pecare, esta morirá. No va a haber excusa delante de Dios aquel día. No va a haber excusa porque Él abrió las puertas del perdón para que las personas que tengan pecados en su vida, que somos todos, puedan ser limpiados, puedan ser sanados, puedan ser salvados en la sangre de Jesucristo. Él no quiere la muerte del impío. No la quiere. Decía hace un rato que a veces cuando predicamos damos como el pensamiento de que Dios se complace en estar mandando a la gente al infierno. Y se complace en que la gente, en castigar a la gente y golpearlos cuando hacen algún mal. No, al contrario, Dios quiere el arrepentimiento porque Él sabe quiénes somos nosotros. Él sabe para lo que damos. En 2 de Pedro 2:9 es un pasaje que debes aprenderte de memoria. Dice claramente que no es la voluntad de Dios que el impío se muera. No es la voluntad de Dios mandar a la gente al infierno. Dios manda sus profecías y da a conocer lo que va a ser en el futuro para que estemos avisados del mal, para que tomemos una decisión. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquellos que no se han arrepentido y que nos acompañan en esta mañana, Dios no quiere que te pierdas, sino que tú procedas al arrepentimiento. El que te pierdes eres tú, por no tomar la decisión. La responsabilidad, otra vez repito, de perderte. El día que te mueras, te vas a presentar delante de Dios, como dice el pasaje, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Un día vas a morir, no sabes cuándo, te vas a presentar ante la majestad de Dios, serás enjuiciado y no tendrás excusa porque delante de Dios no puedes decir, no fui salvo porque tú no quisiste. No, tú eres responsable de tus actos, de tus pecados. Incluso se te mandó muchas veces el mensaje de que te arrepientas y que te conviertas, que Dios te perdona. Si te apartas de tus caminos, Dios te perdona. Hay un caso muy particular en el versículo 24. Voy bien rápido. Nos preguntamos, ok, el justo se pierde, ¿verdad? Perdón, el inconverso, el impío, anda haciendo barbaridades. Y la Biblia señala aquellos pecados que Dios realmente detesta, abomina en su palabra. Cuando viene hablando del versículo 18, comienza a mencionar muchos pecados de las cuales estaba señalando Dios a Israel. ¿De acuerdo? El versículo 15 del 18, no tienen que ir conmigo, no comieres sobre los montes, ni alzares sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni comiere robos, al hambriento diere su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá. Comienza de verdad esa impiedad a florecer, a hacer todo lo que Dios nos dice que haga. Pero tenemos el otro caso en el versículo 24. ¿Qué va a pasar en este versículo 24? Dice más. Si el justo, ¿quién, hermanos? El justo, si apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, hace la pregunta entonces Dios, ¿vivirá él? ¿Cuál es la respuesta? Ninguna de las justicias que hizo le será tenida en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Oh, Dios mío, pero el Señor es justo. ¿Y qué pasó lo que hizo? Estaba hablando muchas veces
de personas que se hacen llamar cristianas, que una vez conocieron al Señor y luego se alejan, se apartan. Personas que han conocido el camino, que una vez quizás estuvieron con nosotros, pero andan en el mundo como que nunca les pasó el Señor por la mente ni el corazón. Supuestos cristianos que una vez conocieron la voluntad de Dios, pero vuelven y siguen el pecado. ¿Vivirá él? Pregunta el Señor. No vivirá. Aquí Dios los llama de que ninguna de las justicias que hizo les será tenidas en cuenta. A veces nosotros queremos hacer un equilibrio con Dios y un negocio. Yo voy a hacer una cosa buena para poder hacer una cosa mala. Y hay personas que se van y tienen años que se alejaron del Señor, conociendo lo que es bueno y lo que es malo, fueron enseñados en su palabra y quieren mantenerse alejados y tienen como en su pensamiento de que lo que hicieron, Dios se lo va a tomar en cuenta para perdonar las diaduras que están haciendo ahora. Eso es totalmente un pensamiento equivocado. Totalmente equivocado. Es más, la Biblia habla de ello como que es lo peor que usted puede hacer. Vamos a Segunda de Pedro 2, 21 y 22. El haber conocido el Evangelio, haber sido instruido, haber sido enseñado por Dios, haber llegado a la iglesia, conocer la verdad, estar expuesto a su palabra, conocer lo que es pecado y lo que no es pecado, haber estado en las cosas del Señor y después alejarte, viene a ser peor que un impío. No lo digo yo. Aquí está en la palabra del Señor. Si me acompañan en 2 de Pedro 2, 21 y 22, dice, porque mejor le hubiera sido, ¿qué dice? No haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio, el perro vuelve y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dios te saca del lodo del mundo, del fango del mundo. Y yo no sé si usted ha visto ese cuadro de los perros. Yo he tenido perros y eso es totalmente grotesco. Mira cómo Dios lo menciona, pero lo menciona. Así lo ve Dios. Cuando una persona conoce el Evangelio, conoce la verdad de Dios, la justicia, cómo tú puedes ser salvo, la manera de la salvación, es como un perro cuando vomita algo. ¿Verdad? Lo limpias al perro o limpias la puerca y después que limpias la puerca que le pones un lacito, tú la sueltas. ¿Tú sabes qué va a hacer? Otra vez a revolcarse en lo que le gusta, en el lodo. ¿Para qué te limpio si te vas a ir otra vez? Perro, ¿por qué vomitaste si te vas a comer lo mismo? Perdón, pero así lo dice la Biblia. Así lo ve Dios. Es algo insoportable delante de la presencia del Señor. Es peor. Yo te voy a decir una cosa, la salvación no se pierde una vez que usted realmente escuche el Evangelio y se arrepiente, pero muchas veces la gente solamente lo oye, lo imita, pero no lo vive y no resiste, porque eso es un trabajo del Espíritu Santo transformando la vida de aquel que dice, yo me arrepiento de todo corazón. Y Dios comienza a trabajar con él. No es que no te vas a caer, claro que sí. No es que no te vas a equivocar, claro que sí. Hay momentos que tenemos debilidad, claro que sí. Pero nunca una persona que ha experimentado el verdadero arrepentimiento y ha tenido la fe genuina en el Señor Jesucristo, no vuelve atrás. En un momento se puede confundir. Se puede desviar, pero nunca abandonar. Eso se llama apostasía. Que hemos estudiado los miércoles, sabemos este término, apostasía. Personas que han abandonado su fe. La han dejado botada. Los apóstatas nunca fueron creyentes. Esa historia de que yo me convertí, fui cristiano, estuve en la iglesia muchos años y luego me salí. ¿Y cuánto tienes que no vuelves? Tengo 18 años que no vuelvo. Usted nunca fue creyente. Y esto se los digo porque, hermanos, hay esperanza. Si te pierdes es porque quieres. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que te arrepientas.
Y si fuiste justo, por lo menos al principio llegaste a la iglesia, escuchaste palabra de Dios, no puedes seguir en el mundo como que no hay un Dios. Ya tú sabes que hay un Dios, experimentaste este Dios, y es peor haberlo conocido y después apartarte, porque de verdad muchas veces para esa gente no hay remedio. Simplemente han tomado la decisión de no continuar en el evangelio. Dice aquí, ninguna de las justicias que hizo le será tenida en cuenta por su rebelión con que prevaricó, por el pecado que cometió, por ello morirá. Hay una condenación. La palabra prevaricar significa una gente que sabe el precepto, los lineamientos de Dios y aún así los viola. Lo sabe bien, lo entiende bien, pero aún así lo rechaza conscientemente, voluntariamente, y se opone. Es una rebelión de Dios. No es una ignorancia, es una rebelión. Muchas veces el impío no sabe, muchas veces del todo, que está condenado y está perdido. Entonces uno le predica y le alumbra con la palabra del Señor. Sabe lo que está bien y está mal, pero la profundidad espiritual no la tiene. Pero algunos sí lo saben, hasta lo han predicado, y de repente se apartan. Qué terrible ver personas que están con un lado en el evangelio y el otro lado en el mundo, viviendo una vida que no agrada a Dios. ¿A quién será que están engañando? La Biblia dice que no vivirá. Versículo 25. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. No es recto mi camino. No son vuestros caminos torcidos. A veces hay gente que juzga a Dios por esto. ¿Y cómo es posible que al que toda la vida ha hecho mal, toda la vida se ha portado mal, y un momento dado, el momento de la condenación, se arrepiente, tú lo salvas, y tú no quieres salvar a aquel que una vez te sirvió por muchos años? ¿Suena injusto eso? No. Pensar así es ser torcido. Dios es santo, justo y recto. Y si Dios, en el versículo 26, otra vez les recuerda, se los dice, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Se los repite. Si ustedes se creen que porque una vez me sirvieron, una vez sí eran profundamente entregados a mí, pero se apartan a los caminos que yo les dije que no cometieran, ustedes van a morir. No les vamos a tomar en cuenta. Otra vez se lo repite. Versículo 27 dice, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, verdadera justicia al final. ¿Qué dice el versículo 27? Y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Hermanos, cuidemos nuestra alma. Cuidemos nuestras almas. Este cuerpo se va a morir un día. El alma no. El alma va a ser, es eterna. Están nuestras emociones, nuestros pensamientos. Ahí está. Somos nosotros. Es la esencia de nosotros. Y es lo que Dios quiere salvarte. Tu alma. Dios quiere salvarte por la eternidad. El alma que pecare, esa morirá. Dios no quiere que mueras. Dios quiere que vivas. Por eso pide, apártate de la impiedad. Apártate, impío, de tu impiedad. 28, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá y no morirá. Qué bueno es nuestro Dios. Otra vez lo repito, no me canso. Así lo dice aquí el pasaje. Lo repite varias veces, para que nos quede grabado. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Él quiere que vivamos. Necesitamos tomar la decisión de apartarnos del mal. Es muy triste ver este contraste de cómo Dios opera para salvar el alma. A la justicia que se refiere, no a la justicia que tú puedes hacer por tu propia cuenta, porque usted y yo nunca lograremos hacer algo para ser salvos. Nunca. La salvación es por gracia, por medio de la fe. No hay manera de que tú puedas hacer justicia. Ahora, cuando lo que Dios quiere es que tú reconozcas tu mal
y te apartes, te arrepientas de todo corazón, entonces comiences por fe a andar en aquel que te puede justificar. Ahora sí, ¿quién te puede justificar? Porque no podemos cumplir la ley de Dios a su cabalidad. No tenemos la capacidad, tenemos una debilidad en nosotros que nos lleva al mal. Es a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si vamos a Romanos capítulo 3, desde el versículo 22, podemos ver esa gracia salvadora de Dios, de la justicia que se refiere para salvarte. Esta justificación que hay en su Hijo, y lo hace de manera clara. Romanos 23, cuando habla de que realmente tienes que apartarte de tus pecados y guardar todos los mandamientos, y haciendo justicia, Él te va a hacer vivir. Está hablando de esta justicia de Dios, que es por la fe. Versículo 22 dice, lean conmigo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Qué bendito es nuestro Dios, qué bueno y grande. Si te pierdes es porque quieres. Dios quiere de verdad salvar el alma. Y a veces tenemos un contexto de impiedad, desde familia, tenemos un contexto donde a veces estamos inclinados al mal, hemos sido maltratados en un momento, tenemos un coraje en nuestro corazón, tenemos un desánimo, alguien nos ha decepcionado y nos hemos alejado del Señor, actuamos de una manera incoherente por razones diversas, o nos dejamos llevar por las pasiones internas, o tenemos un sentimiento de culpa en nuestra mente y corazón que no nos acercamos a Él. Dios quiere justificarnos del pecado. Es el deseo de Dios que a través de Jesucristo estos pecados sean perdonados. No hay manera de que usted pueda hacerlo por sí solo. La religiosidad, el venir a pertenecer a una iglesia, eso es muy bonito, eso está muy bien, pero eso no te justifica delante de Dios. El dejar ciertas cosas es muy bueno, pero debes poner tu fe en el único que murió por tus pecados, Cristo Jesús. Y eso trae paz, tranquilidad al corazón, y tienes la seguridad de que el día que mueras, sin importar los pecados que has hecho, estás 100% seguro que despertarás en la misma presencia de Dios en la eternidad. Y yo pregunto, ¿usted cree eso? No permitas que en tu mente y en tu corazón los pecados pasados te eviten alcanzar la gracia de Dios. No permitas que te acuse la conciencia, nuevamente lo repito, de que no eres capaz, que tienes que hacer algo como para terminar de alcanzar la salvación que es en Cristo. Eso no puede ser. Termino con primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Este no lo puse en la pantalla, son muchos pasajes. Tengo varias reuniones hoy. Primera de Juan 1, 9, 8 y 9. Hay creyentes desanimados, hay creyentes desajustados, a veces hay situaciones de dolor, hay conflictos que desaniman, y a veces está la tendencia de apartarse de Dios, y está motivado uno a darle unas vacaciones al Evangelio. Ese es el peor error que usted puede cometer. En el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El versículo 9, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra vez, si te pierdes es porque quieres. Y estás en medio de nosotros en esta mañana, escuchando este mensaje que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, incluyéndote a ti, para que tomes la decisión más importante de tu vida, dejando el pecado atrás, abandonándolo, viniendo a Él, buscando a Dios, arrepintiéndote de las cosas malas. Él te perdona, no lo va a recordar, los va a borrar por completo. No te dejes engañar por Satanás, que siempre te dice, ¿tú crees que con lo que hiciste puedes venir a Dios? Claro que puedes venir a Dios. Anímate, porque Dios perdona cada uno de tus pecados, pero tienes que confesárselos. Tienes que alejarte de aquellos pecados que muchas veces te gustan. Sí, en la carne me encantan. A veces me encanta el chisme, me encanta la murmuración. ¡Qué rico! Me gusta bailar, me gusta beber, drogarme. ¡Ay, cómo dejo eso! Dios te dará las fortalezas para abandonar el pecado que te está encadenando y evitando que tú tengas salvación. Es en Él que está la fuerza. Arrepiéntete y Dios hará el resto. Confiésalo, apártate y cree en Jesucristo como el que pagó por tus pecados. Él es el que te justifica. No te des por vencido. Ven a Él, confiésalo. Y si tú eres un creyente que estás, como dice la palabra del Señor, siendo justo, ¿verdad? Pero estás haciendo fuera injusticias y comportándote con un impío, teme. Ten cuidado porque lo que haces a escondidas, usted piensa que Dios no lo está mirando, Dios te ve. Dios lo sabe lo que estás haciendo. Y se está dando un mal paso porque a veces estos impíos que vienen a la iglesia, que se justifican y luego salen y se apartan del evangelio, en verdad no quieren el evangelio. Pero algunos están cometiendo errores, se están dejando engañar de Satanás. Les digo a ellos también, Dios tiene misericordia de ti. No te dejes engañar. Deja la impiedad, deja de escuchar cosas que no tienen que escuchar. En Colosenses estuvimos hablando el miércoles que muchas veces nos desviamos cuando oímos cosas que se apartan del evangelio. Y cuando ponemos otra cosa en lugar de Cristo y sustentamos nuestra salvación pensando que Cristo no es suficiente, y entonces buscamos otra manera de buscar salvación, otra manera de hacer cosas que nos haga sentir que realmente estamos descargados. Hicimos algo, mi pago es la descarga de mis pecados. Hay gente que hace eso. No, Cristo es suficiente y es el único que puede darte vida eterna. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Es un momento llamado. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por darnos vida eterna. Gracias por la oportunidad que nos das de apartarnos de la impiedad, del pecado. Gracias porque no tomas en cuenta cuando nos arrepentimos nuestros pecados. No los mencionas, los borras. Los metes en el fondo del mar. Quizás hay alguien aquí en medio de nosotros que su corazón está quebrado, está dolido y quiere buscarte, pero piensa que hay que hacer otra cosa primero para luego poder venir a ti. No, Padre, al ver a esta persona, como dice tu palabra, que el hecho de arrepentirse y apartarse del mal no morirá, sino que vivirá. Lo he mencionado las veces que tú lo mencionas, lo he repetido las veces que tú lo repites, Señor, porque para ti significa que es importante. Al de ver, Señor, que hay salvación, hay vida eterna en Cristo Jesús a través de la fe. Y que lo único que tiene que hacer es creer en Cristo como su Señor y Salvador. Oh Padre, te ruego porque tu palabra corre y sea glorificada. Si hay alguien en medio de nosotros en esta mañana que no ha entregado su vida a Cristo, pero que piensa que sus pecados son demasiado grandes como para que Dios lo perdone, levanta tu mano, déjame decirte que Dios te quiere perdonar. ¿Quieres ser perdonado por Dios? ¿Quieres que Dios te borre tus pecados y tus rebeliones? No puedes cargar con tus pecados, no te dejan dormir las cosas malas que has hecho, te da tristeza las consecuencias que has hecho por las cosas que has hecho.
Es hora de buscar a Dios y acercarte, porque Él es el que te pide que te acerques. Él es el que te dice que te perdona. Si te pierdes es porque quieres. Dios no quiere tu perdición. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay alguien aquí que dice, quiero arrepentirme de mis pecados. Quiero apartarme porque sé que el día que muera tendré un destino final horrendo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice su palabra. Y Él te está llamando, no esperes que sea demasiado tarde. Él conoce tu entrada y tu salida, dijimos. Él sabe lo que haces. Él sabe hasta dónde llegas. Él sabe lo malo que somos. Pero Él te perdona. Y Él quiere que vengas a Él. Hay alguien que dice, Señor, perdona mis pecados y quiero que me justifiques en Jesucristo. Él pagó por tus pecados. Jesús murió en la cruz para pagar por esos pecados que tú estás sufriendo. Así que no sufras más y toma la decisión de arrepentirte. En cambio, hermano, o que te haces llamar hermano y estás en medio de nosotros y tienes tiempos acá, no juegues al cristianismo. No juegues con Dios. Él dice que no se te tomará en cuenta lo que has hecho si una vez fuiste justo, no salvado, sino que actuaste en cierta justicia por el conocimiento literal que tuviste. No juegues a eso, arrepiéntete tú también. Deja el pecado. Y si eres cristiano genuino y estás en un mal camino, te estás torciendo en lo que Dios ha corregido a los impíos y tú te has metido en el lugar del impío en vez de continuar tu justicia, te va a ir mal. Te va a ir mal. En el versículo 30 dice claramente que va a juzgarte Dios. Conviértete y apártate de transgresiones porque te causará la ruina. Te causará ruina. Y eso es una advertencia a Israel, es una advertencia a nosotros, oh iglesia. Sigamos serios buscando a Dios de todo corazón. Aquí no estamos jugando ni predicando para que te sientas bien, para que te sientas cómodo. No, es para predicarte palabra de Dios, para que tomes una decisión y evites en tu vida la ruina. Porque Dios te ama, lo que estoy diciendo. Dios te quiere cerca. Busquemos a Dios, convirtámonos de nuestros malos caminos y dejemos la iniquidad. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.